Jeremías capítulo 6, versículo 14. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Jeremías capítulo 8, versículo 11. Dice así: y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Profeta Ezequiel, capítulo 13, versículo 10, dice así: sí, por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo paz, no habiendo paz. Los falsos profetas del tiempo de Jeremías recibieron una dura condena de parte del Señor. ¿Cuál era el problema? El mensaje que ellos traían para la nación de Israel. ¿En qué consistía ese mensaje? ¿Acaso era un mensaje en el cual proponían ir a adorar a otro Dios? ¿O quizás incitaban al pueblo a hacer algo contrario a la voluntad de Dios? Nada que ver. El mensaje que ellos traían en ese tiempo era un mensaje de aliento a la nación. Era un mensaje que daba ánimo a la nación. Les decían que iban a tener paz. El problema es que no era la voluntad de Dios. El mensaje que ellos tenían que haber traído para ese tiempo tendría que haber sido un mensaje de arrepentimiento. Y la figura que Dios utiliza y que da el nombre a nuestra meditación es la de médicos que vienen a curar una herida y lo hacen mal. Es una herida grave que está infectada, es una herida que va a traer consecuencias graves y sin embargo vienen y superficialmente le hacen una cura, ponen un apósito o una venda encima y allí termina todo. Y la palabra de Dios nos llama la atención sobre eso. Aquí sacamos una primer enseñanza antes de nuestra meditación. Y es que todos aquellos que queremos compartir la palabra de Dios, tenemos que saber perfectamente qué es lo que Dios quiere decir en el tiempo que Dios quiere decir su voluntad. Miren, en el capítulo 29 del mismo profeta Jeremías, Dios les dice lo mismo. Les dice así al pueblo de Israel: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero en este momento, cuando estos hombres traían ese mensaje diciendo que iba a haber paz, no era la voluntad de Dios. Por eso nosotros tenemos que estar seguros de cuál es el mensaje que Dios quiere para su pueblo, porque de otra manera estaríamos haciendo igual que estos falsos profetas. Miren, lo que ocurrió en ese tiempo, podríamos pasarlo, trasladarlo perfectamente a este tiempo, al tiempo de hoy. Miremos un poco lo que está ocurriendo. Dios está tratando con el mundo. Ahora, uno podría preguntarse, ¿qué es lo que está tratando de hacer Dios en el mundo? Bueno, Dios siempre trata de que el hombre se arrepienta, de que lo busque, de que el hombre se salve. La palabra de Dios nos dice esto. Y en su obrar soberanamente en este tiempo, con sabiduría, también con justicia, y también como Dios temible, está buscando eso, a no dudarlo, que Dios está buscando que en este tiempo, a través de estas pandemias, este virus que está corriendo por el mundo, el hombre lo busque. Pero preguntémonos también lo siguiente: ¿y la iglesia? ¿Cuál es la voluntad de Dios para con la iglesia? ¿Por qué Dios permitió o determinó que los templos en todo el mundo en este tiempo sean cerrados y que el culto público a su nombre se suspenda y todos los creyentes
fuéramos enviados a nuestros hogares. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿No podía acaso Dios haber hecho que, si en su voluntad estaba que estas personas partieran de este mundo a través de esta enfermedad, no podía haber permitido que hubiera una guerra y que esas mismas personas perdieran la vida en esa guerra, pero que los templos siguieran abiertos? ¿Por qué Dios ha enviado a la iglesia a sus hogares? Miren, es posible que Dios, como dice el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, que el juicio de Dios, dice que es necesario que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. ¿Será posible que Dios está tratando también de una forma con la iglesia en el cual al cerrar el culto público le está señalando a la iglesia cosas que no le agradaban? ¿Sería una posibilidad que Él estuviera desaprobando el culto público de su iglesia y por eso los creyentes vamos a nuestros hogares? Uno podría decir, pero eso es algo muy fuerte. La iglesia es la esposa de Jesucristo. La iglesia fue comprada por la sangre del Señor, sus pecados perdonados. No podemos decir eso. Miren, si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, el mismo Señor Jesucristo se le aparece al apóstol Juan en la isla de Patmos y les dice que escriba a 7 iglesias de una zona de Asia. Y a esas 7 iglesias hay 2 solamente que son aprobadas por el Señor y no reciben ninguna, no son señaladas con nada incorrecto. Pero hay 5 iglesias a las cuales el Señor les habla de arrepentimiento. Y una de esas iglesias, completamente, la iglesia enteramente, el Señor le dice que la iba a vomitar de su boca. Ningún creyente era encontrado en aquella iglesia aprobado. Y el Señor a todas estas iglesias les dice, les señala de que se tenían que arrepentir. Ahora, pudiera ser que el Señor, al mirar el culto público en este tiempo, no lo encontró aprobado, que los creyentes, como esa iglesia ahí de la Odisea, teníamos un culto, una vida tibia, que el fuego, como dice Jeremías, el fuego de Dios no ardía en nuestros huesos, y quizás nuestra vida o nuestro culto fuera algo tibio, y por lo cual el Señor ejerció esto enviándonos a nuestros hogares para que aprendamos algo. ¿Será posible que la iglesia no agradara en su culto público al Señor y estemos en nuestros hogares para aprender la lección? Miren, nosotros entendemos perfectamente que la iglesia no es el templo, pero también es cierto que el Señor ordenó que la iglesia, cada uno de los miembros de su iglesia, nos congreguemos en un lugar para tributarle, para rendirle culto, para adorarle, y también dice la Biblia, para estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, para servirnos, para exhortarnos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que todo eso que el Señor ordenó haya sido cerrado? Uno podría pensar que fue por este virus que salió y entonces como que esto lo hubiera tomado por sorpresa al Señor, pero que Él no quiso hacer esto. Miren, pensar eso es creer en la evolución. Creer en la evolución. Como que la naturaleza tiene la propiedad de hacer cosas por sí solas. En absoluto, hermanos, Dios está obrando en el mundo y Dios está obrando en la iglesia con un propósito. Nos ha enviado a nuestros hogares
pero la iglesia tiene que examinarse y saber por qué ha sido enviada a sus hogares. Miren, ¿será posible que nuestros cultos eran desagradables a Dios porque la carnalidad podría haber invadido a nuestros cultos? El que predicaba lo hacía para mostrarse a sí mismo, para ver qué bien hablaba o cuánto sabía. El que presidía también trataba de mostrarse a ver cómo él podía dirigir a la iglesia. El que ejecutaba los instrumentos también, que a ver qué buena técnica que tiene. O quizás la carnalidad estaba dada por la negligencia. El maestro de escuela dominical por ahí no preparaba el estudio para compartir con los niños y lo hacía a la apurada, menospreciando eso que es sagrado a los ojos del Señor. Pudiera ser que ese es uno de los motivos por el cual el Señor cerró el culto. Pudiera ser que cuando los hermanos nos congregábamos, los creyentes se congregaban, íbamos arrastrando los pies pensando qué difícil que es congregarnos, cuánto nos cuesta, y estábamos mirando el reloj para que terminara pronto. No pensábamos en la palabra del Señor que se estaba exponiendo y tratábamos de salir rápido para nuestros hogares como si hubiéramos cumplido un trámite. Si fuera así, pudiera ser ese un motivo por el cual el Señor cerró el culto. Es posible que cuando en el culto público nos juntábamos a orar, nuestras oraciones eran frías, repetitivas, mecánicas. Hablábamos con la boca, pero nuestro corazón no estaba presente. Era fuego frío que no quemaba. Es posible que solamente orábamos con ganas cuando un familiar estaba enfermo, cuando teníamos una necesidad, habíamos perdido el trabajo, teníamos algún problema sentimental o algo nos afligía. Si fuera así, entonces es posible que el Señor nos haya enviado a nuestros hogares porque no le agradaba nuestro culto de oración. Es posible que nuestros cultos, el momento cuando nos reuníamos, solamente era de labios, pero que nuestro corazón estaba lejos, como dice Isaías, y que en nuestro servicio al Señor, nuestro espíritu no estaba presente, solamente era actividad. El apóstol Pablo dice, nosotros servimos en espíritu al Señor. Y pudiera ser que nuestro servicio no estaba, nuestro espíritu no estaba presente y solamente era una actividad, era movimiento. Si era así, seguramente pudiera ser que por este motivo el Señor nos ha enviado a nuestros hogares. ¿Será posible que en nuestra vida cristiana los creyentes teníamos doble vida? El creyente tenía una forma de vida, iba y le rendía servicio o culto al Señor en el templo, y en su vida personal tenía otra forma de vida contraria a eso. Creo que la psicología define esto como psicosis, o sea, dos realidades. La persona vive y vive otra realidad. Es como que si estuviera viviendo acá una cosa y allá otra. Ser de una forma en la iglesia y en el trabajo, o en el colegio, o en la casa, o en la facultad, de otra forma. Eso es abominación delante de los ojos de Dios. Tener una doble vida no es aprobado delante de los ojos del Señor. Y si la iglesia del Señor estaba viviendo de esa forma, seguramente pudiera ser ese un motivo por el cual el Señor la envió a su casa, porque no le agradaba su culto, su servicio público. ¿Será posible que los creyentes en este tiempo en donde la tecnología está a disposición de todos, cada uno de nosotros en nuestra vida secreta pudiera ser que
nos volcamos a aquellas cosas que Dios no aprueba y que después íbamos a la iglesia a servir al Señor o a rendirle culto? Si fuera así, es muy posible que el Señor no haya recibido eso y por eso estamos en nuestros hogares. ¿O será que cuando íbamos a la cena y tratábamos de participar de los símbolos que nos recordaban el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, siendo llamados por el Señor a hacer memoria de Él, nuestra mente quizás estaba pensando en la final del campeonato, del partido de fútbol, o quién sabe qué? Si fuera esa la forma en que nos hemos conducido, seguramente el Señor con razón nos ha enviado a nuestros hogares. Miren, hermanos, la iglesia tiene que examinarse en este tiempo. Y si al hacerlo descubre que su vida o que el culto público, el que le hemos estado dando al Señor a través del tiempo, no es lo que Él desea, la iglesia debe arrepentirse y pedirle perdón al Señor. Y que el Señor cumpla su propósito para el cual Él nos ha enviado a nuestros hogares en este tiempo. Miren, seguramente no pase mucho tiempo hasta que todo esto transcurra, si el Señor así lo quiere. Pero tenemos que orar a Dios para salir aprobados en este tiempo. Dios tiene un propósito por el cual Él envió a la iglesia a los hogares. No tenga la menor duda. En este tiempo podemos casi ver la mano de Dios moviéndose en el mundo. Es casi visible la mano de Dios obrando en el mundo, pero tenemos que ver cuál es el propósito de Dios para la iglesia en este tiempo. Porque en la medida que sepamos eso, vamos a tratar de hacer su voluntad para salir aprobados. Yo temo, hermanos, que es posible que vengan cosas peores en un futuro no muy lejano. Nadie imaginaba esto hace poco tiempo. No hubieron, entre comillas, profetas que profetizaran que esto iba a ocurrir. Sin embargo, Dios lo sabía. Y Dios obró de una forma en el mundo y Dios está obrando de otra forma en la iglesia. Volvemos a repetir que la iglesia tiene que examinarse y saber cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros en este tiempo. ¿Qué tenemos que hacer para salir aprobado? Y si fuere necesario, tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón. Miren, si caminamos para el lado del arrepentimiento, seguramente siempre vamos a encontrar cosas en las cuales tenemos que arrepentirnos. No vamos a estar muy equivocados si vamos en esa dirección. Y si no sabemos cómo arrepentirnos, pensemos que la Biblia nos dice que Jesucristo fue levantado, dice, para dar arrepentimiento y perdón. El Señor da arrepentimiento, acerquémonos a Él y pidámosle que nos dé arrepentimiento por todas aquellas cosas que al mirar hacia atrás, pensemos, hermanos, cómo era nuestro culto público en el cual usted y yo estamos involucrados. Cómo le servíamos al Señor, cómo rendíamos culto, cómo estábamos en la reunión, cómo orábamos. Si realmente hacíamos las cosas como Dios quería, como era de su agrado. Si no es así, pidámosle perdón. Porque seguramente por ese motivo
o seguramente es uno de esos los motivos por el cual estamos en nuestros hogares, para que aprendamos a corregirlo y salir aprobado. Tenemos que saber que escuchamos en este tiempo. Este es un tiempo en el cual recibimos mensajes, estudio de la palabra de muchos lugares. Y muchos de esos mensajes son de aliento, de esperanza, que son acordes a la palabra de Dios. Pero si en este tiempo la iglesia tiene que arrepentirse, pedir perdón, esos mensajes son incorrectos. El Señor les dice a esos profetas, le dicen en Lamentaciones, capítulo 2, el versículo 14, les dice así, algo con el cual pudiéramos llegar a estar involucrados nosotros. Dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Uno dice, pero el mensaje era un mensaje bueno, un mensaje de paz. Sin embargo, era incorrecto. Sin embargo, era incorrecto. Tenemos que mirar qué es lo que Dios quiere que escuchemos. Cuando el apóstol Juan le dice a la iglesia de la Odisea que se arrepienta, si él hubiera llevado el mensaje de la iglesia en Esmirna, diciéndole un mensaje de aliento o de ánimo a esa iglesia en la cual el Señor quería que se arrepienta, si Juan hubiera hecho eso, hubiera sido como estos hombres. Y si nosotros hacemos lo mismo en este tiempo, estaríamos exactamente en la misma condición que estos falsos profetas. Miren, tenemos que tener cuidado qué oímos, porque en este tiempo tenemos que buscar oír lo que Dios quiere que oigamos, para que podamos hacer lo que Él quiere que hagamos. Y lo que compartimos la palabra, tenemos que estar seguros que ese es el mensaje que Dios quiere que entreguemos a la iglesia, porque Dios, que conoce el estado de la iglesia, sabe que eso es lo necesario para ella. Si no lo hiciéramos así, estaríamos curando la herida con liviandad. Y Dios nos libre de eso. Que Dios nos libre. Que el Señor quiera ayudar a la iglesia en este tiempo, sabemos que así es, a buscar su rostro y a buscar la dirección de Él, para saber qué es lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo, para estar aprobados, para que en el día en que nuevamente volvamos a nuestro culto público, congregados, nuestro templo, nuestro culto sea del agrado del Señor. Que así sea. Amén.